esto. Digo, simplemente yo he aprendido porque he tenido delante de mí a los mejores porteros del mundo, a muchos de ellos, y mis padres pues se oponían a que fuese a entrenar porque sabían que las dos cosas no cabían en mi cabeza. Yo cuando empecé a entrenar solo tenía balonmano en mi cabeza, entonces la sensación que tengo es que el entrenamiento pues tiene que impactar, tiene que dar algo, ¿no? Que los jugadores en el entrenamiento sean capaces de fluir, que participen mucho, que no haya tantas filas, que tengan algo que aprender, que sepan exactamente para qué es ese entrenamiento. Pero sobre todo soy muy exigente, porque creo que es algo que se está perdiendo, la exigencia. Y es muy difícil, como yo digo, morir por Dios cada semana 2 o 3 veces. Hola a todos y a todas de nuevo, un nuevo capítulo. Hola Fernando. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en uno de los templos también del balonmano español, nos estamos aficionando a esto, es buena afición. Pues sí, hemos venido a Tierras Leonesas a grabar en el Palacio de los Deportes, estamos en la sala de prensa y nada, vamos a ver qué contamos de balonmano a nuestros oyentes. Menudo invitado hoy. Manolo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, en proceso de recuperación como un jugador lesionado, pero también como un jugador lesionado con ganas de volver a tope a ser entrenador. Veníamos hablando aquí un poquito antes de empezar a grabar y nos contabas que estás casi que te subes por las paredes ya para entrenar y para empezar con todo. Sí, lo bueno es que nunca he dejado de entrenar, aunque estando de baja a pequeños grupos y más a nivel individual, pero bueno, tengo ganas, es una pasión que yo creo que hasta que muera no se va a apagar. Bueno, Manolo, pues vamos a empezar como siempre por el principio. Nos gustaría un poco, ya no solo que te presentaras, sino que nos hablaras de tus orígenes en el mundo del balonmano, cómo empieza a surgir esas ganas de entrenar al balonmano y cómo llegas a donde estás a día de hoy. Bueno, de 50 años de experiencia dan para mucho, pero bueno, intentaré ser breve. Yo creo que siempre me gustaron los deportes de mano, ¿no? El voleibol, el balonmano, baloncesto también me encantaba. Entonces de pequeño tuve la oportunidad de ir al colegio dominicos de la Virgen del Camino aquí en León y allí practiqué todos los deportes, pero bueno, estaba en el equipo infantil de balonmano. Ahí nació pues el deseo de jugar a balonmano y lo más importante, ya que estamos hablando con el Manolo Cadenas, entrenador, cómo nació la pasión por ser entrenador. Y creo que cuando estuve en el Valle Hermoso de Madrid, jugamos en la Liga de División de Honor, íbamos los últimos, a veces el entrenador no podía venir y siempre me dio la sensación de que yo quería ser alguien importante en el equipo. No lo iba a ser como jugador, pero sí quería ser alguien como un entrenador que puede influir decisivamente en la marcha del equipo. Entonces de ahí enseguida tuve la oportunidad de entrenar a Leganés, me gustó tanto que dejé todo lo demás y me puse a entrenar y hasta ahora mismo. En ese paso de que empiece a ser que es un horizonte el entrenar y ya tomas la decisión definitiva de que sea tu profesión, ¿eso cómo se produce y qué te lleva, cuál es el paso definitivo que te lleva a tomar esa decisión? Bueno, siempre hay que asumir riesgos. Yo estaba estudiando magisterio y mis padres pues se oponían a que fuese a entrenar porque sabían que las dos cosas no cabían en mi cabeza. Yo cuando empecé a entrenar solo tenía balonmano en mi cabeza, entonces precisamente tomé la decisión de hacer lo contrario, dejar magisterio, empezar en Leganés a entrenar a los niños. Allí me dieron trabajo también en el municipio como monitor polideportivo, con lo cual pues tenía la posibilidad de poder dedicar todo el día y estando contratado al deporte, 11 años allí en Leganés que fueron increíbles y después la oportunidad de ser entrenador profesional en el Naranco. Pero bueno, en aquel tiempo era muy difícil, pero yo tenía claro que quería dedicar todo el día al balonmano y en Leganés pues alguna vez casi lo conseguí y ya después cuando empecé como profesional pues toda la vida dedicada a lo que me gusta.
¿En qué momento llegas a dar ese salto a profesional? Porque entiendo que al principio empezarías lo que tú dices, además contratado, te echaban un cable a nivel con todo el tema del monitor y demás, pero luego, ¿en qué momento das ese salto de decir, vale, me voy a dedicar 100% a ser entrenador de balonmano? Bueno, yo siempre lo tenía, de hecho, pues en mi carrera hoy en día, pues entrenador de balonmano. Eso no existía porque incluso los entrenadores que entrenaban en la Liga de División de Honor tenían otros trabajos, pero bueno, yo quería dedicar todo mi tiempo al balonmano. Entonces, digamos que cuando vi que se me daba bien en Leganés, pues sabía que iba a llegar la oportunidad, porque en Leganés, pues con Baldó, que fue y Antonio Montalvo, que fueron, digamos, los impulsores de este boom de balonmano en Leganés, pues llegábamos a todos los campeonatos de España, cadetes, juveniles, chicos, chicas. En un momento dado fuimos la mejor cantera de España. Yo era una parte de ello, vi que se me daba bien y bueno, esperaba esa oportunidad que tuve con 31 años de ir al Naranco de Oviedo. ¿Cómo llega Manolo Cadenas a León, primero a Valladolid y luego cómo aterriza en León? ¿Cuál es ese traslado hasta llegar de nuevo al lugar de origen donde empezó a surgir la vocación? Sí, mira, yo cuando muy interesante, yo cuando empecé como entrenador en Leganés tenía dos objetivos, ¿no? Y que estoy cumpliendo. Uno de ellos es dedicar toda la vida al balonmano, y ya vamos toda la vida con 69 años y 50 años como entrenador, y otra, entrenar al equipo de mi tierra. Entonces, cuando estaba en Valladolid, que estaba muy a gusto y pude desarrollar un trabajo con gente joven y con un grupo de directivos y una afición increíble, pero bueno, había problemas económicos y eso dio pie a que viniese a León, y fue pues una decisión, iba a decir una de las mejores de mi vida, porque León estaba creciendo con Juan Arias al mando y yo tuve la oportunidad pues de participar de ese crecimiento de la Ademar de León, que como equipo que después de consolidarnos en la Liga Sobal, pues llegamos a ganar títulos importantes. ¿Y qué hace a día de hoy Manolo Cadenas? Bueno, pues siempre balonmano, pase lo que pase, el balonmano es una constante, entonces siempre el deseo de aprender nuevas cosas me mueve y dedico el tiempo pues, a mirar cosas de balonmano, a hablar con los jugadores, con entrenadores, a ver partidos y también, aunque estoy de baja, entrenar con pequeños grupos y seguir analizar partidos a estos chicos jóvenes, colaborar un poquito en resumen con la gente joven y ya digo, todo el día pues estando al día de lo que sucede en el balonmano. Yendo en la línea de la carrera profesional de los entrenadores, si ahora Manolo Cadenas tuviese que iniciar su proceso formativo como entrenador con la sabiduría que tienes ahora mismo, ¿qué pasos darías? O sea, ¿cuáles serían esos primeros pasos que le recomendarías a un entrenador ahora de 17, 18 años que esté arrancando? Bueno, yo tuve mucha suerte porque siempre estuve cerca de gente de mejor nivel que yo, entonces siempre pude aprender, pero yo ahora si empezase de nuevo todavía intentaría sacar lo máximo de la gente, de los entrenadores, de los preparadores físicos, de los psicólogos, de la gente del deporte. Estaría más en contacto. Creo que antes había clinic, había cursos como ahora, pero bueno, después cuando te metes de lleno conoces a más gente que te puede aportar cosas. Yo si empiezo como entrenador me tomaría referencias que me ayuden a crecer como entrenador. ¿Qué referencias te han ayudado a ti a crecer como entrenador? Bueno, son muchas. Pues, empezamos, fíjate, cuando se habla de Seirulo, ¿no? Por ejemplo, dices que, fíjate, empezó en el balonmano con Valero Rivera y después pasó al fútbol con Cruyff. Pues mira, cuando Seirulo estaba en el Barcelona en el año 85, así o antes, 83, Rafa López León, que es una referencia, que fue entrenador, que fue jugador del Atlético de Madrid, del Barcelona internacional, era un adelantado a su tiempo y estaba en Leganés conmigo, incluso llegamos a jugar juntos y él me pasaba ya los entrenamientos de Seirulo. Entonces todo este tipo de contactos pues te ayudaban a crecer como entrenador, y después en
mi vida pues he tenido muchísimas referencias, una de ellas, por supuesto, Manolo Laguna, Jordi Rivera, que siempre intercambiamos cosas, Pastor, que fue mi segundo en Valladolid, no sé, me dejó a muchísimos, pero un montón de gente me ha aportado muchas cosas y me sigue aportando. Entrando en el terreno ya de lo que es el entrenamiento, ¿cómo es Manolo Cadenas como entrenador? Es decir, ¿qué es lo que le da más importancia? ¿Cuáles son sus principios del juego? ¿Cómo eres en la pista como entrenador? Bueno, como siempre te cuesta mucho preparar un entrenamiento, ¿no? Y siempre cuando la sensación que tengo es que el entrenamiento pues tiene que impactar, tiene que dar algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a veces me falta paciencia porque llego con ese entrenamiento y quiero sacar el máximo tiempo, no perder el tiempo, y me gusta mucho desarrollar el potencial de los jugadores. Entonces, intento hacer entrenamientos muy variados y que incidan en alguno de los muchos aspectos que tenemos en nuestro deporte, ¿no? Un deporte tan variado que necesita todo tipo de trabajos en todos los aspectos, coordinativos, físicos, técnicos, tácticos. Intento pues llegar a todo, ¿no? Y a veces me frustra saber que tendría que tener muchas más horas para incidir en la cantidad de detalles que conozco y que creo que se podrían mejorar. Pero sobre todo soy muy exigente, porque creo que es algo que se está perdiendo, la exigencia. Si hacemos una tarea, hay que hacer esa tarea, y no como veo ahora que cada uno, al ser grupos grandes, es difícil hacer tareas muy concretas, y vemos que hay un grupo y el grupo, la tarea que el entrenador quiere llevar a cabo, pues una parte muy pequeña de ellos la están haciendo, otros tal vez no tengan el feedback, la corrección. Entonces por eso intento pues ser muy exigente, y cuando veo que algo no funciona, repetir y repetir. Alguien que vea un equipo de Manolo Cadenas, ¿cómo te gustaría que lo definieran? O sea, ¿cuáles son para ti un poco tus señas de identidad en el juego, desde un infantil, te diría, a un equipo de alto rendimiento? Digamos que casi siempre apuesto por el esfuerzo, ¿no? Por la lucha, de ahí el grito que siempre pusimos en Ademar, a luchar, ¿no? El esfuerzo por hacer las cosas bien, la intensidad, de saber que esto es un deporte que necesita a veces de esos, digamos, fogonazos, impactos, estocadas en las acciones, que no puedes quedarte a medias. Si haces un control, pues tiene que ser un control de verdad. Si haces un lanzamiento, pues hay que poner lo máximo que eres en cada lanzamiento. Intento que los jugadores pongan esa pasión en las acciones del juego que lo requieren, que son las decisivas. Hacer un pase normal, bueno, no se necesita mucho, pero hacer el pase de gol, pues se necesita valentía, determinación, y hay acciones del juego que requieren valentía y esfuerzo físico. Ahí intento centrarme al máximo para que ahí lo den todo. A nivel de competencias que podríamos decir que son de fuera de la pista, ¿cuáles son las claves para ti para lograr que lo que tú pides a esos jugadores lo lleven a la pista? Hombre, las claves, lo primero es que dominen, ¿no? Que en el entrenamiento lo que tienen que llevar a cabo en un partido, que lo dominen en un entrenamiento, y después la determinación, la valentía, para que puedan desarrollarlo en un partido. O sea, que sean competitivos. El balonmano, ¿qué se trata? Pues de expresar lo que somos en la pista. Entonces, para eso necesitamos tener buenas herramientas técnicas, tácticas, competitivas. Intento que el jugador sea capaz de expresar en la pista lo que es, en base a que le estamos preparando para hacerlo. No sé si te habrás encontrado con muchos jugadores con falta a lo mejor de ambición o con falta de querer expresar eso que ellos son. En el caso de que sí, ¿eso se puede combatir para ti? O sea, ¿y cómo lo combatirías? Es decir, ¿te encuentras un jugador sin ningún tipo de ambición o con un jugador a lo mejor un poco más dejado? ¿Qué podemos hacer? Sí, una buena pregunta. Cada caso, hay casos muy diversos, pero yo siempre lo intento, y creo que cuando creas un ambiente que va en esa dirección, de que todos se comprometen, de que todos luchan, de que todos se tiran a por los balones, es más fácil que ese jugador se acostumbre, ¿no? Creo que el estar
entre gente que tiene las mismas cualidades, estamos hablando de buenas cualidades, ayuda a los que les falta, ¿no? Entonces yo creo que siempre respetando la individualidad de cada jugador. El balonmano tiene unas exigencias que requieren de ese espíritu de lucha, entonces creo que eso se transmite y hay que intentar siempre transmitirlo, ¿no? Algunos lo tendrán más abusado, otros menos, pero seguro que todos van a tener un nivel digamos, de agresividad, de compromiso, de intensidad y de ambición, ¿no? Para desarrollar el juego. ¿Qué le pide Manolo Cadenas al entrenador, que seguro que estás en contacto con ellos, a los entrenadores de los equipos infantiles, por ejemplo, de la de Mar o de los equipos alevines? ¿Qué cosas no tienen que faltar en un entrenamiento? Bueno, ¿qué cosas no tienen que faltar? La primera, la pasión. La pasión es lo que mueve todo. Entonces, importante la puntualidad, que los jugadores en el entrenamiento sean capaces de fluir, que participen mucho, que no haya tantas filas, que tengan algo que aprender, que sepan exactamente para qué es ese entrenamiento, para mejorar el tiro, el pase, la toma de decisiones en contraataque, en superioridades numéricas, y que los jugadores cuando están, yo les pediría a los entrenadores que tengan a los jugadores pendientes, ¿no? Enamorados digamos, del proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento no es el éxito del partido, el éxito es lo que haces día a día, ¿no? Que disfrutas porque aprendes, porque te esfuerzas, porque haces equipo, porque mejoras esas digamos, esas cualidades sociales que todos tenemos que tener con los compañeros de ayuda, de compromiso, de colaboración. Entonces lo que pido es que el entrenamiento sea lo más dinámico posible para que todo el mundo se meta dentro de él y cuando acaben pues casi le resulte corto. ¿Cómo sería para ti la transición de un entrenador, que acabamos de hablar de esa etapa infantil alevín, tiene que pedir lo mismo cuando pasa a cadete y a juvenil? En el caso de que sí, ¿cuál sería lo diferente? Luego cuando llegas a la élite, por ejemplo, también, ¿cómo debería de evolucionar? ¿Se le pide lo mismo al jugador? ¿El entrenador tiene que modificar sus...? ¿Cómo pide? Claro, acabamos de hablar de qué es lo que tiene que tener un entrenador sí o sí para esa etapa infantil alevín. Cuando ese entrenador, en vez de ser en una etapa infantil alevín, pasa a una etapa juvenil o a una etapa ya de senior, ¿tiene que ser lo mismo o cambia? Hombre, yo creo que siempre hay que adaptarnos, ¿no? A los jugadores que tenemos, al nivel que tienen y a las exigencias de cada competición. Yo creo que eso, bueno, pues al final surge de forma natural, ¿no? Uno no deja de ser uno mismo, en muchos aspectos, entrena quien entrene, pero bueno, desde luego que las exigencias cambian, ¿no? A medida que avanzamos en la vida intentamos siempre ser un poco mejores, porque eso, ser un poco mejores siempre y crecer, creo que eso es un gran objetivo y es algo que nos hace felices. Entonces, a medida que un entrenador avanza, pues tiene que avanzar en todos los aspectos, más conocimientos y mucha más exigencia. Si mañana, por ejemplo, entrenases a un equipo juvenil y al día siguiente entrenases a un equipo alevín, ¿qué cambiarías en esas sesiones o qué podrías tú ver diferente? Obviamente ya nos habrás hablado de la pasión y de todos esos valores, pero ¿qué tendría de diferente esa sesión? Se hace muy difícil cuando he tenido esa experiencia de hacer las dos cosas porque te mezclas, ¿no? Es más fácil hacer una solo. Pero bueno, juveniles haces un entrenamiento más encaminado al rendimiento, no te importa tanto igual el juego, hacer juegos o que disfruten tanto, aunque pueden disfrutar simplemente de la exigencia también, pero cuando pasa ya a entrenar a alevines, pues bueno, yo creo que hay que hacerlo de una forma más distendida, tiene que haber muchos más juegos, el entrenador pues desde luego menos exigente y más paciente y bueno, depende de las edades, pero básicamente eso. A lo largo de tus años como entrenador, debido a las circunstancias o al perfil de equipo, ¿vale? que has entrenado, te has encontrado con muchos jugadores de etapa juvenil o junior que estaban en el primer equipo empezando su andadura
y que además eran piezas importantes. ¿Qué has cambiado con esos jugadores para trabajarles a lo largo de tus años? Es decir, ¿cómo lo hacías hace 20 años y cómo lo haces ahora? Bueno, yo cuando veo el balonmano de antiguamente ves que se ha mejorado muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que nunca se me ocurre dejar de aprender, ¿no? Y de que las cosas cambian. Digamos que ahora pues seleccionan mejor los ejercicios van más orientados no al trabajo individual, si un jugador es extremo o pivote, sino al trabajo individual dependiendo de las características de ese jugador. Yo creo que ahora mismo pues, se entrena en ese aspecto. Cuando hace entrenamientos individuales tienen más exigencia y se dedica más tiempo, pero bueno, digamos que evolucionas con la evolución normal del juego. Yo antes de entrenar, por ejemplo, hace un año me cogí a los extremos jóvenes en junio para trabajar, entre los que estaban pues, Casqueiro, Darío, Toño Martínez. ¿Y qué hacíamos? Pues un trabajo individual solo para extremo. Y yo antes de ir pues miraba qué hacen los mejores extremos del mundo, ¿no? Arey, Subijan Seima, Albert Roca. Incluso a veces pues les preguntas a esos extremos, oye, ¿qué es importante para ti? Y eso yo creo que siempre me ayuda a transmitir mejor lo que quiero, ¿no? Digamos que las referencias del pasado te ayudan ahora, ¿no? Tener jugadores como he tenido en el extremo como Juanín, que aprendió aquí en el Ademar con Isidoro y conmigo como entrenadores. Aparte que la principal es que aprendió solo, pero nosotros le pusimos en situaciones de entrenamiento donde se desarrolló. Y ahora pues utilizar esas experiencias del pasado me ayuda, ¿no? O por ejemplo en el caso de un jugador que me encanta, Mariano Ortega, apareció en Valladolid con 20-21 años. Nunca había sido internacional junior. Y allí pues con Juan Carlos Pastor y conmigo trabajando, pues en unos años llegó a ser un jugador imprescindible en la selección absoluta. Entonces eso hace que confíes en lo que anteriormente has hecho y que tienes que seguir mejorando. Siempre hay que combinar la sinergia de los entrenamientos y diferentes individuos. Siempre hay que buscar formas de entrenamiento diferentes y que verdaderamente hagan mejorar al jugador. Y a nivel de la predisposición o la motivación o la ambición, o sea, más a nivel actitudinal, ¿has notado cambios entre el jugador de 18, 19, 20 años de ahora y el de antes? Como entrenador, ¿cómo te has tenido que cambiar algo para motivarles más, para tenerles más enchufados? Bueno, intentas hacer lo mismo, pero está claro que es difícil, ¿no? Que los tiempos han cambiado y antes los jugadores, pues digamos que tenían menos cosas, ¿no? En su cabeza, con lo cual el entrenamiento era una parte de pocas. Sin embargo, ahora el entrenamiento es una parte de un montón de cosas que tienen en su vida, ¿no? Ahora hay más posibilidades de viajar, de estar atento a las redes, no sé, hay un montón de actividades de todo tipo y es más difícil captar la atención y centrar la pasión en el juego, ¿no? Pero intento que cuando transmitir esa pasión que tengo, transmitirla a ellos para que desarrollen su máximo potencial. Pero bueno, resulta un poco más difícil que hace unos años. Y si en vez de los jugadores jóvenes hablamos de equipos de élite de alto rendimiento, los has entrenado eso, hace ya 20 años, incluso más puede ser o no, bueno, por ahí más o menos, ¿no? Esos primeros equipos senior de alto rendimiento. Sí, el último equipo de alto rendimiento fue el Brest, pero no fue hace 20 años. No, pero alguno hace 20 años sí que haya... Sí, también llevo bastante tiempo en la élite y bueno, eso también te ayuda a mejorar porque a pie de pista he visto cómo funcionan los mejores jugadores del mundo porque los tienes enfrente o porque estaban en tu equipo, ¿no? Y eso pues bueno, te da siempre una confianza y creo que también al jugador, ¿no? Saber quién está entrenando también ayuda, ¿no? Cuando has tenido la experiencia pues, de tener los jugadores que he tenido. No sé, yo cuando
año hablaba a los porteros, a Panos y a Milan, y les decía, oye, mira, esto no es que Manolo Cadena se haya inventado o crea esto. Digo, simplemente yo he aprendido porque he tenido delante de mí a los mejores porteros del mundo, a muchos de ellos, y de muchos he aprendido, sé cuál es su actitud, y a otros yo les he enseñado. Y estamos hablando de porteros como, se me olvida alguno seguro, pero como Arnautovic, Matholson en el TEC, Arnautovic uno de los mejores porteros del mundo en aquella época en el Naranco, tener aquí a Casper, a Jota, pues Armando Torrego, Jorge Martínez, no sé, tuve la oportunidad, Daniel Sari, Mirko Alilovic, tuve la oportunidad, y después también Gonzalo y Rodrigo, que los tuve en Junior. Entonces, bueno, eso te da un bagaje que te ayuda para poder transmitir a los jóvenes lo que has aprendido en esas etapas. Y de todo eso que viviste en su momento, al perfil de jugador o de equipo que hay actualmente, antes hablábamos también de los jóvenes, ¿ves alguna diferencia? ¿Tú crees que como entrenador, si ahora mismo entrenases un equipo respecto a lo que entrenaste hace 25 años, tendrías que cambiar muchas cosas? Bueno, cambiar muchas cosas no, pero yo creo que se ha perdido un poco ahora demasiada competición, demasiados partidos, y es muy difícil, como yo digo, morir por Dios cada semana 2 o 3 veces. Antes eran menos partidos, lo cual nos ayudaba a poner todo en el partido, y toda la actitud, todo el alma, todo el espíritu. Y sin embargo, ahora con tantos partidos parece que, digamos, la derrota no duele tanto y la victoria no te alegra tanto, porque es un sin parar de partidos. Eso es algo que perjudica el ponerlo todo. Antes pues estabas con más ganas, más motivado, más fresco para competir, y eso ayudaba a la intensidad del juego y a lo que ponía el jugador en cada partido. Cambiando un poco el foco de la entrevista, yendo sobre las estructuras de los clubes o de las federaciones en las que has estado, cuando has cambiado, o sea, ¿qué diferencias has notado, por ejemplo, entre lo que viste en Polonia o Bielorrusia y lo que viste aquí en León, o lo que viste en Argentina y lo que viste en la Federación Española? O sea, ¿qué cosas distintas o qué matices, o incluso qué cosas, si pudieses hacer algo, una receta perfecta, qué te traerías de cada sitio? Bueno, tampoco conocí tanto porque son balonmanos muy diversos. En Argentina es totalmente amateur, y ahí me quedaría pues con la pasión que ponen en el handball, cuando verdaderamente es totalmente amateur, ¿no? Y la federación pues es un ente que no tiene mucho poder, no tiene un presupuesto. Allí la competición la organiza una organización privada, y tampoco conocí tanto de Bielorrusia y Polonia, incluso de España, pero bueno, si tengo que decir algo, creo que, por ejemplo, tal como está el balonmano en España, necesitamos presupuestos para generar estructuras, y esas estructuras pues generen aficionados, practicantes de balonmano, jugadores, entrenadores, y tal vez necesitamos más promoción, ¿no? La federación pues con el Barcelona son los únicos que tienen unos presupuestos de alto nivel para intentar, en este caso la federación, pues facilitar un poco la promoción del balonmano. Eso es un poco lo que he hecho en falta, porque al final todos los clubs nos necesitamos un poco necesitados, al no tener presupuestos. Necesitamos esos presupuestos para generar estructuras, para que esto funcione. Y el único ente, quitando el Barcelona, que es privado, es la Federación Española, que tiene un gran presupuesto. Pues tal vez hay que dedicar algo a la promoción del balonmano, porque es algo que necesitamos para que haya más jugadores, para que haya más entrenadores, para que haya más aficionados al balonmano, que el balonmano tenga un tirón y atraer a los sponsors. Más allá del presupuesto, ¿hay algo que a día de hoy un club o las personas que estén escuchando esto podemos hacer para promocionar o ayudar al desarrollo del balonmano aquí en España? Bueno, toda iniciativa siempre es bienvenida, ¿no? Y según me preguntas, se me ocurre pensar que antes en el balonmano siempre hubo muchas referencias, por
por ejemplo, de entrenadores que creaban núcleos donde el balonmano generaba, y tal vez ahora pues faltan esas referencias, ¿no? Que no quiero dar muchos nombres porque hay muchísimos, ¿no? que han generado núcleos de balonmano y han sido sobre todo debidos a un entrenador que es el que ha dinamizado el balonmano en un determinado lugar, y tal vez pues ahora se han perdido ese tipo de personas, igual que también he hecho falta en los clubs esas referencias, por ejemplo como Juan Arias, como Beñardo en Bidasoa y otros muchos. Cito a los que me vienen ahora a la mente, que esos fueron pues los que generaron grandes clubs como Bidasoa y como Ademar. Siguiendo en la línea de los clubes, una pregunta que hemos repetido mucho y que hemos logrado sacar buenas ideas: si Manolo Cadenas tuviese una varita mágica sin límite presupuestario, ¿en qué es en lo primero que invertiría como dirigente o como responsable de un club? ¿En qué invertiría? Hombre, en tener unas buenas instalaciones y propiciar que cada club tuviese muchos más equipos con entrenadores preparados para entrenar a esos equipos. Y a nivel de formación, ¿qué crees que las estructuras, porque hablabas de la pérdida de referentes, los cursos como están montados ahora mismo a nivel nacional o a nivel territorial, tanto el monitor, el territorial y el nacional, o el master coach, ¿qué crees que les faltan o piensas que se está perdiendo, por ejemplo, la formación de técnica individual? Estamos dedicándole mucho tiempo a otras cosas y hemos perdido ese tipo de formación. Bueno, en cuanto a la formación, creo que ahora mismo a veces tienes en todos los lados, ¿no? Todo el mundo te pasa los cursos, puedes acudir a los cursos, en internet tienes charlas de todo tipo. Lo difícil es saber lo que verdaderamente en cada momento nos interesa a cada entrenador. Por esa parte creo que tienes toda la información. Lo difícil es, como dice Manolo Laguna, estructurar toda esa información, porque es demasiado. Pero una cosa que he hecho en falta es que nunca se puede perder de vista los entrenadores con experiencia, ¿no? Que la experiencia que también en las charlas pues, puedes aprender, pero creo que tendría que haber más entrenadores en cada club que sean una referencia y que sean un poco los que tutoricen de alguna manera a los entrenadores que entrenan a los equipos de base. No se debe perder, digamos, la experiencia y el conocimiento de esa gente que lo tiene, ¿no? Hablamos de entrenadores o hablamos de jugadores que en un momento determinado pueden ayudar a esos entrenadores a enseñar cualquier aspecto de juego. Y en cuanto a la técnica a veces igual pues tal vez requiere más tiempo, repeticiones. Se puede hacer aburrida si lo haces mal, si lo haces bien seguro que no es aburrido, pero es necesaria, es la herramienta para jugar. Si no tienes la técnica, es muy difícil jugar a balonmano si no es capaz de tirar, pasar, recibir. Por lo tanto, pues hay que dedicar más tiempo a la técnica y saber que los jugadores, habría que hacer, digamos, pequeñas evaluaciones, que algunos entrenadores las hacemos continuamente, saber si un jugador pues, sabe dar un pase de 20 metros, de 30 metros, si sabe saltar con ambas piernas, si es capaz de saltar a dos piernas cuando recibe cerca, si sabe tirar en caída, si domina el ciclo de pasos. Yo creo que hay que dedicar mucho más tiempo a la técnica y en palabras de Manolo Laguna, siempre navegar, que en cada equipo que se necesita en esos momentos. Por eso esto es un proceso muy vivo que hay que seguir día a día, y la planificación, aunque la tengas, pues depende mucho de cómo evoluciona el equipo. La planificación, la mayoría viene determinada por lo que observas en los partidos, que detectas en un partido, pues después de detectar
hay que aprender cosas y aplicarlas, ¿no? Digamos que detectar qué sucede, entrenarlo y después poder aplicarlo, pues es lo que más debe mover el proceso de entrenamiento. Manolo, para ti falta esa parte de técnica en los entrenamientos y normalmente tendemos siempre a resaltar más lo malo que lo bueno. ¿Hay alguna referencia a algún club, equipo, entrenador o algún sitio en el que tú consideres que eso se está ejecutando bien? O sea, que de verdad se le dé esa prioridad a la técnica. O para alguien que nos esté escuchando, alguna recomendación. Mira, pues si quieres fíjate aquí. No me atrevo porque no conozco casi nada, ¿no? de la base. Llevo mucho tiempo en la élite y tampoco... Pero bueno, yo siempre me llamo la atención Granollers, ¿no? De cuando ya estaba en Leganés, cuando conseguimos ganarle la primera vez, esa era nuestra prueba del algodón, ganar a Granollers. Porque yo siempre decía, da igual que los jugadores sean altos, bajos, fuertes, delgados, que sean gorditos, siempre juegan un buen balonmano. Y creo que porque allí en Granollers siempre se ha trabajado muy bien y seguro que en otros sitios también trabajarán la técnica, pero creo que es algo que hay que dedicarle más tiempo. Incluso, perdón, Fer, a nivel de países, porque con la experiencia tanto en Wisła Płock como luego en Brest, allí, por ejemplo, ese tema técnico, ¿notaste mucha diferencia o un salto respecto a España? ¿Crees que es muy diferente? ¿No? ¿Copiarías algo? Yo creo que no, en general no, porque creo que en España somos referente, ¿no? Pero siendo referentes, pues podemos mejorar todavía muchas cosas, pero no en otros países, en Polonia, Bielorrusia, con la constitución física, con la fortaleza física que tienen los jugadores, sus deficiencias en cuanto a técnica y táctica individual y colectiva con respecto a España están muy detrás, porque si no nos superarían con esos físicos que tienen, mira, los polacos. Sin embargo, a nivel técnico no están mal, pero digamos la forma inteligente de jugar en España y lo que hemos aprendido, a veces con menos mimbres hacemos muchas más cosas, como demuestra mejor que nadie la selección española con Jordi a la cabeza. Tocando otro palo de lo que es un entrenador, ¿qué cuestiones clave a nivel de gestión de vestuario, gestión de emociones, gestión del día a día de los entrenadores y de los jugadores ves fundamentales en el alto rendimiento para que un equipo tenga éxito? Bueno, son muchas cosas y no siempre puedes controlar todo, pero creo que tenemos que hacer que el día a día sea llevadero, ¿no? Que sea como nadar río abajo. A veces se hace duro cuando vienen las derrotas y también se hace dura la semana de entrenamiento. Y en ese sentido creo que tenemos todos que aprender a manejar mejor la derrota y seguir ese trabajo que hay que hacer. Bien, gestionar un vestuario tal vez cada vez sea más fácil, ¿no? Porque la gente viene muy preparada en ese aspecto para jugar en equipo y creo que España es una referencia, ¿no? de cómo los jugadores se adaptan a jugar en los deportes colectivos, ¿no? De ahí los grandes resultados. Y en ese aspecto para mí es importante que todo el mundo dentro del vestuario se sienta a gusto, pueda desarrollar su potencial. Me refiero con esto, me refiero a que los jugadores jóvenes tienen que sentirse a gusto entre los veteranos. Es algo que el entrenador pues tiene que controlar y después, bueno, intentar tener, digamos, una idea común de lo que estamos haciendo, que es una dura derrota, que significa una victoria, tener, digamos, unos objetivos todos que sean muy parejos, que pensemos todo lo mismo para a partir de ahí actuar. Vamos a por un tema que en el alto rendimiento ya imagino y espero que no genere demasiado conflicto, pero vamos con las familias, que además ahora, tratando con esos equipos de base, ¿cómo ha cambiado un poco esa parte familiar en cuanto al hijo en el balonmano? ¿Qué problemas te estás encontrando tú y cómo has cambiado un poco, o sea, cómo has visto ese cambio en los últimos años, que yo creo que todo el mundo habla de ello, de ese cambio en las familias, de cómo hace 20, 30 años era muy diferente a cómo es a día de hoy, y un poco cómo tratas de gestionarlo tú o qué punto de vista tienes? Bueno, pues
no sé si por suerte o por desgracia no he tenido que gestionarlo, pero es algo que está ahí, es inevitable, ¿no? Antes, ¿de quién era el que decía? Bernabéu, el antiguo presidente de Madrid, que quería hijos huérfanos, ¿no? Entonces me supongo que lo diría por algo, pero bueno, ahora es una realidad que los padres están ahí y hay que intentar, pues, que estén dentro del proceso de entrenamiento. Incluso los entrenadores pues tendrán que hacer reuniones con padres para explicarles cuál es el plan del equipo y en algunos conflictos pues también gestionarlos con los padres. No es fácil, pero bueno, es una necesidad, y creo que gracias a un deporte como un balonmano, gracias a los padres, esto funciona, ¿no? Porque si los padres no financian a estos chicos para que jueguen a balonmano, tal como están las cosas, les acompañan, van a los campeonatos, generan un ambiente de balonmano, creo que es importante tenerlos en cuenta dentro del plan del equipo, ¿no? Y no se puede hacer ya nada en las categorías de base, creo, sin tener presente a los padres. Alguna vez seguro que será difícil, porque quien va a ser subjetivo teniendo a su hijo en el equipo, pero bueno, yo creo que es una necesidad y hay que contar con ello. Nos consta que tenemos muchos oyentes del podcast argentinos. Tú has sido seleccionador nacional de este país. ¿Qué pasos crees a nivel de deporte que tiene que ir dando el balonmano argentino? Y qué cualidades, antes hablabas de la pasión, ¿qué cualidades has visto en el jugador argentino que destacarías o que te han gustado más o has destacado más? Bueno, pues la que más, sin duda alguna, la autonomía. Y aquí a veces tenemos jugadores que se acostumbran a ser dirigidos, ¿no? Los argentinos no se acostumbraron nunca a ser dirigidos, ellos toman la iniciativa. ¿Y por qué? Porque allí el deporte es totalmente amateur, el handball. Entonces ellos tienen que hacer grandes esfuerzos para apuntarse a un club, para en Buenos Aires las distancias, pagarse los viajes y todo eso, y creo que en ese aspecto tiene un conocimiento del deporte que les hace tener una opinión de todo lo que sucede, ¿no? Con lo cual pues puede ser bueno, y también algo que tiene que gestionar el entrenador, que a veces en el vestuario me gusta porque se implican, hablan todos de lo que pasa. Estoy hablando del equipo senior, y bueno, eso siempre ayuda, pero alguna vez pues tienes que decir, oye, esperar que tiene que hablar el entrenador, porque ese diálogo entre ellos pues y esa implicación creo que les ayuda como equipo, pero bueno, siempre el entrenador es el que tiene que gestionar ese grupo, pero sobre todo esa autonomía que tienen y esa implicación, y que nada se les pone por delante. Vamos además a dar un poco, con esa varita mágica, te damos la posibilidad de que a nivel, no sé si de estructura, pero de todo lo que tú pudiste vivir dentro de la federación, antes hablabas de que lo veías muy amateur, ¿qué cambiarías tú o cuál sería para ti el principal objetivo si siguieras trabajando con esa selección? O la Federación Argentina, o bueno, todo el balonmano que viviste en Argentina, nos comentabas que lo vivías desde una parte muy amateur. Para esa Federación Argentina, ¿cuál serían para ti un poco los puntos a seguir o qué irías marcando tú como hoja de ruta para mejorar todo lo que hay allí? Muy difícil, porque el problema allí, pues claro, la distancia. Prácticamente todo el balonmano está en Buenos Aires y en toda Argentina, con las distancias que hay muy pocos campeonatos, pero sobre todo lo que se necesita también es lo mismo, presupuestos, ¿no? Para poder viajar, para poder hacer un campeonato. Te cuenta que a veces se hacían los campeonatos por concentración y había equipos que viajaban en autobús más de 30, 40 horas, y bueno, eso, si lo piensas, pues es una burrada, ¿no? Aparte de que siempre un riesgo cuando estás tanto tiempo en la carretera para jugar un campeonato por concentración. Primero que se necesita es presupuestos para hacer grupos geográficos y entrenadores. La verdad es que hay muy buenos entrenadores, pero sobre todo manejar un presupuesto, que no es el caso. Entrando un poco en el plano más personal tuyo, ¿qué
¿qué hay de, y esto ya creo que lo vemos todo el mundo del balonmano, qué hay de Manolo en el Ademar? ¿Cuánto hay de Manolo en el Ademar que hay en el día de hoy? O sea, ¿cuánto de lo que existe aquí, de tu carácter, cuánto has logrado traer aquí, o consideras que, bueno, que has logrado plasmar en el club, o qué has tratado de hacer estos años dentro de lo que es este club que los aficionados al balonmano tanto asociamos a la figura de Manolo Cadenas? Bueno, mucho menos de lo que desease, ¿no? Digamos que siempre ha sido una cosa natural. Pues tú vienes aquí, entrenas a tu modo y eso esperas que tenga una repercusión. Sinceramente, en Leganés sentí que yo tenía más repercusión en todo lo que se hacía en Leganés que la que tengo aquí en León, porque bueno, los tiempos cambian y bueno, este Ademar de estos últimos años pues ha cambiado mucho con respecto al Ademar glorioso, ¿no? Por muchas circunstancias, pero digamos que mi influencia pues no es mucha. Manolo, ¿has trasteado alguna vez con ChatGPT? ¿O sabemos de lo que estamos hablando, de todo este tema de la inteligencia artificial? No mucho. No mucho. Bueno, pues es una herramienta, es como una especie de asistente virtual al que le puedes preguntar todo lo que quieras. Y nosotros siempre tenemos en todas las entrevistas una parte en las que introducimos tu perfil. Encima, en tu caso ha sido comodísimo porque como tienes perfil en Wikipedia, pues no hemos tenido que describirte. Y le hemos pedido que nos haga varias preguntas. Entonces, la inteligencia artificial nos ha lanzado varias preguntas para ti. Pues nada. La primera de ellas es: a lo largo de tu carrera como jugador y entrenador, seguramente hayas acumulado muchas experiencias memorables. ¿Podrías compartir con nosotros una anécdota o momento divertido que hayas vivido durante algún partido u entrenamiento que siempre te haya hecho sonreír al recordarlo? Bueno, una anécdota divertida, entre comillas, porque bueno, para alguien no fue divertido. Había un partido que lo estábamos haciendo bastante mal aquí en el Ademar. Entonces teníamos... yo iba diciendo a los jugadores, tú hoy no eres capaz ni de meter un gol en una portería de rugby, tal. Y llegó el turno a nuestro portero danés Kasper Witt, que se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo. Y a Kasper le digo, Kasper, tú hoy no pararías ni una pelota de Nivea, entendiendo siempre en aquella época esas pelotas de Nivea que serán como los fútbol casi de ahora, ¿no? Entonces, bueno, él se quedó así, ¿qué habrá querido decir? No lo sé. Y después de un rato, cuando le dice, que pregunta a Juanín, ¿qué es una pelota de Nivea? Y le dice, una pelota así. Entonces, Kasper se queda, pero será cabrón, ¿cómo puede decir eso? Bueno, fue una anécdota divertida lo de la pelota de Nivea. Vale, vamos a por la segunda. Has tenido el privilegio de entrenar a algunos de los mejores jugadores del balonmano del mundo. ¿Hay alguna historia interesante detrás del descubrimiento o desarrollo de algún talento en particular que hayas entrenado? Bueno, yo creo que lo más espectacular que me ha sucedido entrenando jugadores es cuando ganamos la liga. Los mejores jugadores se van a los rivales más poderosos, Portland, Ciudad Real, Barcelona en aquel tiempo. Entonces empieza la siguiente temporada y no ganábamos ningún partido, ni al Portland, ni a Ciudad Real, ni al Barcelona. Entonces llega febrero, hay que hacer algo, entonces aparece aquí Christian Kelly, un jugador de 21 o 22 años, que juega en Noruega, todavía no era muy conocido, y cuando llega de aquí, de repente, el primer partido en Baracaldo, hace 13 goles de 18, y los de Baracaldo acaban aplaudiéndole. Siguiente partido en casa, con un entrenamiento, llegamos a casa y hace 11 goles de 13 y ganamos a Ciudad Real. Eso fue lo más espectacular que me ha sucedido. Siguió metiendo 10, 11 goles, ganamos al Portland aquí, ganamos al Barcelona en su casa, ya tarde para ganar la Liga, pero la Copa del Rey nos escapó. Kasper, digamos, un gran equipo, Kasper mejor portero de la competición y Kelly mejor jugador, 16 goles en la final. Es algo que ni lo sueñas, que aparezca un jugador que pueda hacer de repente, ahora y en aquel tiempo, pues todo el mundo se conocía, no tanto como ahora, y de repente aparece un jugador aquí que
que cuando le preguntas, ¿pero qué te pasaba? Dice, bueno, es que me emocionaba jugar en León con tanta gente, de venir de su equipo del Drammen noruego. Qué bueno. Pues vamos a por la tercera y última ya de la inteligencia artificial. Como entrenador, has tenido que lidiar con situaciones imprevistas y desafíos inesperados en el camino hacia la victoria. ¿Podrías contarnos sobre algún momento en el que las cosas no salieron según lo previsto, pero lograste encontrar alguna solución creativa o alguna estrategia algo innovadora que llevó al equipo al éxito? Bueno, una temporada que empezamos bastante mal. Fuimos a jugar a Chapela, perdimos. Fuimos a jugar a Teucro, perdimos. Yo les veía muy contentos a los jugadores. Entonces, a partir de ahí, decidí hacer una reunión. Y siempre les preguntaba yo primero, ¿qué opinas? ¿Qué puedes mejorar? Y siempre acababa yo diciendo, por ejemplo, alguno, pues mira, hemos fichado uno de los mejores extremos de la competición y por ahora tenemos uno de los peores. Era una crítica porque el equipo iba mal de verdad. Y la reacción después de, aparte en aquel caso, un jugador que no estaba poniendo la actitud necesaria, eso fue más o menos en octubre. Y a partir de ahí, el siguiente partido lo perdimos. A los 5 minutos ya teníamos 3 o 4 exclusiones, perdimos con el Portland, pero creo que esa situación fue lo que impulsó que en diciembre, a los 2 meses, ganásemos el primer título de la historia, la Copa Sobal, la primera Copa Sobal nuestra, que fue en Zaragoza, eliminando al Portland San Antonio en semifinales y ganando al Barcelona cuando ganaba todo. Y creo que, bueno, que la reunión fue buena porque los jugadores, digamos, respondieron. Otras veces pues, he hecho muchas reuniones de esas y no han funcionado, pero en aquel tiempo, con la gente que tenía, con los jugadores que había aquí, pues bueno, se podía ser buen entrenador. A nivel personal, ¿qué hace Manolo cuando no está entrenando, en su tiempo libre? ¿Qué otras aficiones tienes? Y sobre todo, ¿cuáles de esas aficiones crees que te enriquecen como entrenador? Bueno, no es que tenga muchas aficiones, pero el balonmano es tan absorbente ahora que hay tantos partidos por internet que puedes ver todo y después siempre cambian muchas impresiones con jugadores, con entrenadores, felicitaciones, queda poco tiempo, ¿no? Pero digamos que siempre me gustó leer mucho sobre libros, sobre dinámica de equipo, sobre psicología. Y creo que eso, bueno, pues esas lecturas siempre ayudan, ¿no? Para poder aplicar cosas al equipo. Y creo que, bueno, también... ¿Alguna recomendación de esos libros? Discúlpame. De esos libros... ¿Alguno que te haya gustado, marcado? Es que hay tantos, pero últimamente, como estamos hablando de la formación de Nadal, de todo se puede entrenar, que después dijo, que me gusta más este título, que dijo que lo tenía que haber cambiado, todo se puede aprender. Me gusta esa filosofía de que todo se puede aprender. Entonces eso me hace sentir entrenador en grado máximo, ¿no? Saber que todo puede tener remedio. A veces no siempre es así, pero que lo creas siempre ayuda a hacer crecer todos los equipos. Y a nivel de música o cualquier otro tipo de afición, nos has dicho lectura, balonmano. Si tienes que desconectar del balonmano, ¿qué haces? Bueno, la naturaleza y ir al campo aquí en León se va en un momento y siempre se desconecta, ¿no? Pero bueno, no suelo hacer muchas desconexiones, es muy difícil porque tengo muchas relaciones dentro del balonmano y es difícil desconectar de balonmano con la gente de balonmano. Una pregunta habitual nuestra también es ¿qué consejo le darías al Manolo Cadenas de dentro de 10 años? ¿De dentro de 10 años? Al futuro, es un pase al futuro. Bueno, ¿qué consejo le daría? Nada, que siga por el mismo camino de ilusionarse con las cosas, con lo relacionado con el entrenamiento,
y que bueno, que merece la pena, sobre todo pues cada vez más transmitir pues estas experiencias que he podido vivir en el balonmano. ¿Y el del pasado, el de hace 10, 15, 20 años? Sería muy largo los consejos, porque aunque yo muchas veces he sabido lo que hay que hacer, muchas veces no lo he hecho. Pierdo la paciencia. Le diría, oye, busca a alguien que te ayude a controlar y gobernar tus emociones. Eso de buscar una persona que te ayudase a modelar tus emociones. Dentro del el jugador a nivel individual, en nuestro deporte, ¿qué cosas puede hacer para lograr esa mejora? O sea, creo que el jugador puede mejorar mucho entrenando, pero ¿qué puede hacer en su día a día para lograr esa mejora individual? Bueno, siempre, mira, la mejora individual, los jugadores, los hijos de jugadores que han mamado el balonmano desde pequeños, que han entrenado con los padres, que han salido a la pista, en los pabellones, a jugar con otros niños. Toda esa gente que tiene esas experiencias creo que ha mejorado a nivel individual muchísimo, ¿no? Y ahí están los ejemplos de los Cicusa, los Costa y los Martínez con Isidoro, que les trabajó muy bien a los chavales también individualmente. Y otra gente que se me olvida, ¿no? Pero creo que eso es importante. Y el tema es cómo hacer que los jugadores, aparte de las horas de entrenamiento, dediquen más tiempo al balonmano, porque al final ves otros deportes que dedican individualmente tiempo por su cuenta, ¿no? Y en balonmano hay muy poca gente que lo hace. Y creo que hay que generar formas de entrenamiento, que yo intento hacerlo en mi nivel, donde tú puedas ir al campo, tener unos balones y mejorar habilidades técnicas sobre todo, y se puede hacer. Y si vas con un compañero, pues todavía el entrenamiento se puede mejorar. Creo que es importante concienciar y hacer formas de entrenamiento que un jugador diga, bueno, pues voy a la pista, voy a mejorar el armado de brazo al ángulo, al punto fuerte, al punto débil, me pongo en un lado de la portería, tengo marcarse retos, hacer 4 goles seguidos, 2 arriba o 2 abajo, puedo meter goles fácil de portería a portería, puedo hacer con la pared con 2 balones 10 pases seguidos recibiendo con 2 manos, pasando con una. Creo que hay que marcar pequeños retos de entrenamiento. Yo estoy intentando hacer un WhatsApp para transmitir este deseo de que los chicos y chicas hagan entrenamiento individual. Siempre pensé un poco en los hijos y hijas de jugadores, y en ello estoy buscando ideas para que sea una motivación. De hecho, en Argentina, pues ya antes de ir, pues les mandé muchas cosas para que practicasen a nivel individual, y creo que eso pues ayudaría a la mejora del jugador, no solamente dedicar las horas que dedica con el entrenamiento, sino que también tenga una motivación o un entrenamiento motivante para hacer por su cuenta. Has comentado, has mencionado otros deportes. Me consta que has sido un espía de otros deportes y has logrado importar formas de juego. ¿De qué deportes y qué cosas has copiado más o has adaptado a nuestro balonmano? Bueno, yo siempre me gustó mucho el baloncesto y tuve la oportunidad siempre de asistir a muchos eventos en directo y entrenamiento y apuntes, pero el baloncesto es lo que me parece un deporte que me parece muy similar al nuestro y que está muy evolucionado, ¿no? Que es más fácil, pues una canasta, tienes un balón y es mucho más fácil entrenar individualmente o dedicar más tiempo al balonmano, pues la exigencia física es mayor y no puedes dedicar tanto tiempo, pero del baloncesto me quedaría pues con la variabilidad técnica de cosas que se pueden hacer, que en balonmano pues, se pueden hacer tiros de baloncesto, lanzamientos de balonmano, fintas, hay un montón de cosas que se pueden, que puedes transmitir al balonmano. Aparte de eso, sobre todo, pues filosofías de construcciones de equipo, ideas sobre cómo tiene que jugar cada equipo, creo que, y sobre todo pues aprender de la ética de trabajo de los superjugadores.
Jordan. Son cosas también que intento transmitir a través del WhatsApp a los jugadores, ¿no? Que hicieron, es importante, que hacen los buenos para estar ahí. Entonces, intentar transmitir esa filosofía de vida para que ayude al desarrollo personal de jugadores. Muy bien, pues ha enriquecido mucho esta última parte el tema, sí. Pues Manolo, muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista. Espero que toda la gente que lo ha podido escuchar o ver saque valor, como siempre decimos, de todo esto. Un placer el estar aquí hoy en León contigo. Y lo mismo, Fer, muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por preguntarme y siempre es un placer poder hablar del balonmano y de todo lo que engloba y sobre todo de estos 50 años de experiencia que celebro este año. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.